Conmigo, Carlos Carrillo, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Se admite denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Carlos, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Sí, mira, en virtud de que en las primeras actuaciones del órgano judicial, la defensa advirtió una serie de situaciones que violaban el debido proceso y las garantías fundamentales, Ricardo Martinelli paralelamente se lo advirtió a la Comisión Interamericana. Acuérdense que es la Corte la que decide iniciar un proceso y someterlo al procedimiento penal acusatorio, y con esto se agotaban los recursos. Cuando la defensa pidió la reconsideración y la Corte, se le pidió a la Corte que se revisaran las actuaciones y que se adecuaran a derecho, la Corte rechazó de plano y sentó el precedente de que no había recurso alguno que permitiera discutir internamente las violaciones que se estaban dando. Esta denuncia que se presentó meses atrás ahora ha sido admitido y se somete al procedimiento de investigación por parte de la Corte, que comienza con darle traslado al Estado panameño y que éste fije su posición. Es decir, es un proceso que no es tan largo como la gente cree. Es un proceso que inicia ahora, entonces Panamá tiene que enviar su posición y después irían a una audiencia ambas partes. No, primero se agotan las investigaciones y la comisión decide si hay mérito a presentar el caso como una violación de derechos humanos ante la Corte Interamericana en Costa Rica. En este momento lo que se ameritará es que Panamá tiene un momento procesal, primero para responder y adecuar el sistema a las advertencias que se están diciendo. Es decir, ya la Comisión Interamericana ha definido que hay indicios para que dar fundamento al trámite, y dos, que se han cumplido los requisitos formales. Es decir, es una combinación. Recordémonos que en el caso de la comida deshidratada, que fue el primer caso, el presidente Martinelli no tenía vinculación administrativa, ni siquiera fue reseñado por la auditoría o ningún sistema de investigación. Fue meramente un señalamiento indirecto que luego el abogado de la defensa aclaró, se hizo bajo coacción. Entonces, con todos estos elementos, la comisión definió admitir para su trámite la denuncia que presentó el licenciado Citón a nombre de la defensa. Entonces, ustedes no solamente están presentando eso, sino que también está en duda si el presidente Martinelli tiene o no fuero electoral. Entre otras cosas, se está discutiendo, uno, que hay dos investigaciones por los mismos hechos. Hay una realidad procesal en la investigación que levantó la Fiscalía y que ahora va a un juzgado, y que se ha dividido en dos el procedimiento por una interpretación del proceso que nosotros no compartimos. Segundo, que se ha vinculado al presidente Martinelli a una materia que jurídicamente no tiene vinculación por disposición, solo por el mero hecho de ser presidente de la República. Tercero, de que hay testimonios o hay manejos en cuanto a los señalamientos que violan las percepciones que se tienen. ¿Por qué? Porque tú no le puedes prometer ni ofrecer a nadie algo para que diga algo o que vincule a una persona o intente vincularlo, que son contradicciones. Sin embargo, hasta este momento, el presidente Martinelli no tiene una acusación formal, no tiene restricción alguna, pero ya en el segundo elemento que se va a presentar en días próximos, una vez se agoten los recursos internos, es que se ha determinado por la Corte que la defensa no puede ni siquiera estar presente en las entrevistas que se hagan en el sistema acusatorio. Cuando se ha vendido la idea que el sistema acusatorio es más garantista, decirle a los abogados o a las personas que interpreten la Constitución, que dice que desde el momento de una acusación tú tienes derecho a la asistencia de un abogado, algo elemental. Y ahora te digan que esa asistencia no se puede traducir en siquiera estar presente. Tú sabes el poder, no en el caso de los trámites ante la Corte tan solo, que puede tener un poco más garantía, del común denominador de una persona acusada, por ponerte un ejemplo, de pandillerismo o de cualquiera cosa, y que resulte que tu abogado ni siquiera puede estar presente, o en casos delicados como de droga, de blanqueo de capital, de terrorismo u otras figuras penales, que te digan que no puedes saber de qué te acusan hasta que te imputen
pidan una medida cautelar y después te lleven a juicio y que tú tienes que practicar y buscar tus pruebas en el momento del juicio. Esa situación ha sido interpretada de tal manera y con tal extralimitación a nuestro juicio que ha violado los conceptos de la defensa de vida, y eso debe la Corte adecuarlo. Esto también, sumado al hecho que tenemos, yo creo que hay confusión todavía en el propio uso del sistema y esta dualidad del sistema penal acusatorio y el sistema inquisitivo. A veces hay confusión de los propios jueces, y si la Corte está así, imagínense cómo será hacia abajo. Correcto. Más aún, imagínate un procedimiento que tiene aproximadamente 3 años de implementación en una parte del país, que los políticos y los factores reales de poder nos sometieron a tener 2 justicias distintas, una en un sector geográfico y la otra en Panamá. Que ahora se den estas situaciones y, para nuestro juicio, que se hagan con epítetos o estigmas injustos a veces, y ya violando los derechos fundamentales. Vuelvo y te repito, el derecho de la defensa nosotros vamos a pelearlo donde y cuando sea, pero no puede. Ya con mucho era decir que no te notificaran lo que el fiscal iba a hacer, solo lo que diga la ley. A nosotros nos parece que la concepción que se tiene del proceso acusatorio, la migración del concepto y la percepción nacional va a tener un problema, porque el hecho de que te imputen no te están haciendo una acusación. Imagínate que ahora tú le tienes que decir a las personas, no importa que te imputen, tú no estás acusado hasta que un tribunal diga que tienes que ir a juicio. Pero mientras tanto, todos los debates públicos, los señalamientos, la educación que tiene la comunidad es que desde que te indagan tú estás acusado y tienes derecho a defenderte. Entonces, ¿cómo es posible que mediante afirmaciones públicas, que en mayoría viene producto de información filtrada por los organismos estatales, tú no te puedas defender? Entonces se quiera decir que uno no puede debatir los casos públicamente y diga, ok, ¿qué hago? ¿Lo dejo una condena pública para que después un juez la refrende? ¿O voy a los medios y discuto y que se debata el derecho de información, por un lado, pero también el derecho a la verdad? Entonces, en este debate, el presidente Martinelli ha recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el hecho de exponer al sistema. Porque si a él como expresidente se le hacen este tipo de procesos abreviados y él tiene una concepción muy especial y específica de que se está pasando por encima en base a pruebas, la comisión ha decidido admitir y darle trámite correspondiente. ¿Cuánto tiempo le queda al magistrado Ortega para recabar las pruebas? El conteo era de 2 meses, prorrogable por 30 días más. Sin embargo, uno de los debates es que esto comenzó en el mes de marzo. Entonces, para la defensa, los meses comenzaban de marzo. La Corte definió levantar una suspensión inexistente en abril y ha comenzado a correr desde mayo, que correría hasta julio y pudiera pedir una prórroga. Pero el problema es que en esta situación se dio un hecho con un abogado de la defensa, el licenciado Leonardo Paul, que asistió a una entrevista y le dijeron se tiene que retirar del lugar. Se da la percepción de acceso a un despacho público a través de un control en la puerta que uno tiene que anunciarse, que en ningún despacho público judicial se veía. No hay elementos de seguridad o de manejo de pruebas que puedan implicar esto. O sea, esto tiene que hacerse un alto, porque si no se va a contaminar el sistema procesal en el Código Procesal Penal, y la gente vamos a provocar otra crisis, que el sistema no va a dar una respuesta a la idiosincrasia y a la realidad panameña. Entonces ahí estamos atentando contra el futuro del sistema si esto no se hace un alto. Don Carlos, bueno, ¿esto más o menos cuánto tiempo puede tomar? Las denuncias ante la comisión son bastante largas y depende de las actuaciones de los estados. Si el estado panameño, aceptando la denuncia, hace los correctivos correspondientes, porque también hay un problema que es la separación de los poderes del Estado, entonces que debiera implementarse con más garantía. Entonces depende de las adecuaciones que haga la República de Panamá, de la respuesta que le dé la República de Panamá a la Comisión Interamericana y de las pruebas
sucesivas que se vayan presentando por la representación de Ricardo Martinelli, que esto demore y qué tiempo. O sea, los tiempos lo determinan lo que se vaya a presentar. Lo que se vaya a presentar.